Dicen los antiguos que hubo un tiempo en que los hombres caminaban sobre la tierra como gigantes de historia, viviendo más años que los que hoy podemos siquiera imaginar. Eran días en los que la vida se extendía como un río sin límites, cuando las noches parecían eternas y las mañanas abrían un firmamento sin prisas. Eran tiempos en los que el ser humano respiraba hondo, sabiendo que su senda sería larga y que la existencia no era un suspiro, sino una larga travesía. Pero aquellos días quedaron atrás, sepultados entre las palabras de los patriarcas y las memorias que el viento todavía susurra cuando cruza montañas antiguas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el hombre ya no vive tanto como antes? ¿Qué cambió en la tierra, en el cielo o en el corazón humano para que nuestros días se hicieran breves? Hoy te contaré una historia profunda tejida con sombras y luces, una historia que viaja desde el principio de los tiempos hasta los días actuales, una historia que explica no solo el acortamiento de nuestros años, sino también el sentido que se esconde detrás de esa limitación, un sentido que todavía nos habla y nos advierte. Se dice que al principio, cuando el mundo era aún joven y los árboles no habían contado ni su primer siglo, la vida fluía con abundancia. Los hombres vivían cientos de años, y cada día era una oportunidad para aprender, construir, amar y caminar junto a la presencia divina que llenaba la creación. Había equilibrio, había propósito, y el tiempo parecía un amigo fiel que acompañaba cada paso. Adán vivió casi 1000 años. Matusalén se acercó a la eternidad. Noé vio generaciones enteras crecer bajo su sombra. Aquellos hombres, más que nombres en un libro sagrado, fueron testigos de un diseño en el que la vida se extendía como una obra de arte que todavía no estaba completa. Pero a medida que el ser humano creció en número, también creció en soberbia. Lo que antes era pureza se tornó altivez. Lo que antes era agradecimiento se convirtió en ambición. Lo que antes era obediencia se transformó en rebeldía. El corazón humano comenzó a inclinarse hacia lo oscuro, hacia lo oculto, hacia lo que destruye en vez de edificar. El mundo empezó a llenarse de violencia como un cántaro que se rebalsa. Y donde la violencia se instala, la vida se marchita. Fue en ese tiempo turbulento cuando la voz del Altísimo habló no como un susurro, sino como una sentencia que resonó en toda la creación. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Sus días serán 120. En aquel decreto no había odio ni desprecio. Había dolor, había justicia y había protección. El Creador vio que dejar al hombre vivir tantos años en su propia corrupción era condenarlo a un pozo cada vez más profundo. Y así, el tiempo fue reducido no como castigo, sino como límite, como freno, como una mano que detiene al hijo para que no tropiece más fuerte. El hombre, en su rebeldía, había abierto una brecha, y esa brecha se cobraría un precio: la brevedad de los días. Cuando el diluvio llegó, arrasó con la tierra antigua, y con ella se llevó muchas cosas que jamás volvieron. Los cielos cambiaron, la tierra cambió, la atmósfera cambió. Las estaciones comenzaron a comportarse de manera distinta. Lo que antes era un mundo perfecto y equilibrado se convirtió en un escenario frágil. El cuerpo humano, hecho para prosperar en aquel mundo primordial, ahora debía sobrevivir en uno diferente, más hostil, más severo. Y así, después del diluvio, la longevidad comenzó a disminuir. Se envivió menos que su padre, sus hijos menos que él, y así generación tras generación, como una vela que lentamente se va consumiendo. Pero la disminución de los años no fue solo física, también fue espiritual. La desconexión del hombre con lo sagrado comenzó a erosionar no solo su paz, sino su salud, su mente, su equilibrio. Donde falta propósito, falta fuerza. Donde falta esperanza, el cuerpo se enferma. Donde falta sabiduría, la vida se desgasta más rápido. Y así, el ser humano, al alejarse de la fuente que lo creó, se fue debilitando como una planta que se separa de su raíz. Con el paso del tiempo, la tierra misma se convirtió en testigo silencioso de esta brevedad. Las generaciones
se sucedieron como olas que chocan y se retiran. Los abuelos ya no conocieron a los tataranietos, y las historias largas se transformaron en relatos breves. El hombre, que antes caminaba con siglos de experiencia, ahora apenas alcanza a comprender la vida cuando ya se encuentra cerca del final. Y en esa fragilidad apareció un nuevo enemigo, el desgaste emocional, la ansiedad, la competencia desmedida, el orgullo, la corrupción interna, la ira que consume, el resentimiento que enferma. Todo ello acortó aún más los días del ser humano, no porque Dios lo quisiera, sino porque el hombre escogió caminos que lo destruyen más rápido de lo que puede sanar. Aún así, Dios no dejó al hombre sin esperanza. Dentro de la brevedad nos dio algo valioso: propósito. Y dentro del propósito, una verdad innegable: no necesitamos 1000 años para cumplir nuestro destino. Necesitamos un corazón despierto, un corazón que busque lo eterno dentro de lo temporal. Un corazón que recuerde que la vida no se mide solo en días vividos, sino en huellas dejadas, en amor sembrado, en justicia practicada, en sabiduría adquirida. Dios permitió que nuestros años fueran cortos para recordarnos que cada día importa, que cada decisión abre caminos o los cierra, que la vida no es infinita aquí, pero sí puede ser significativa. Y así, a través de los siglos, los seres humanos aprendieron algo que los antiguos quizá no sabían: que la brevedad no siempre es un enemigo, a veces es un maestro que nos enseña a valorar, a priorizar, a amar más profundamente, a buscar lo que trasciende. Porque si la vida fuera larguísima, quizá muchos se perderían en distracciones interminables. Pero cuando sabes que tus días son contados, aprendes a mirar el cielo con intenciones más sinceras. La brevedad nos hace responsables. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué haremos con el tiempo que se nos dio? Y aquí aparece la otra cara de la historia: las consecuencias. La vida corta obliga al hombre a tomar decisiones rápidas, a veces buenas, a veces malas. Hay quienes en su prisa se olvidan de vivir, otros se olvidan de agradecer, otros se destruyen a sí mismos por no entender el valor del tiempo. Pero también hay quienes, en esa misma brevedad, encuentran la fuerza para cambiar, para perdonar, para sanar, para comenzar de nuevo, para acercarse al Creador que desde el principio los ha amado. El ser humano ya no vive cientos de años porque el mundo ha cambiado, porque el cuerpo ha cambiado, porque el corazón ha cambiado. Pero la pregunta verdadera es, ¿qué hacemos con los años que sí tenemos? ¿Cómo enfrentamos esta vida que se nos escapa como agua entre los dedos? ¿Cómo entendemos el llamado que se esconde detrás de nuestros límites? La moraleja es simple pero profunda. La vida es breve, sí, pero nunca es pequeña. Es corta, sí, pero nunca es inútil. Es frágil, sí, pero siempre puede volverse luminosa. Y Dios, aún con nuestros días limitados, nos ha dado la oportunidad de vivir con propósito, de amar con intensidad, de creer con profundidad y de caminar con Él, aunque el camino sea corto. El hombre ya no vive muchos años, pero puede vivir bien, puede vivir sabio, puede vivir íntegro. Y la reflexión final es esta: no temas que tus días sean pocos, teme que tus días sean vacíos. No temas que la vida pase rápido, teme pasar por la vida sin dejar un legado. No temas a la brevedad, teme la indiferencia, porque al final lo que importa no es cuántos años viviste, sino cómo los viviste. Esa es la historia del tiempo humano. No un castigo, sino un recordatorio de que la eternidad se encuentra al otro lado, y que la vida, con toda su brevedad, es el primer paso hacia algo mucho más grande que nuestros pocos años. Vive, pues, con propósito, con amor, con fe. Porque aunque tus días sean pocos, tus acciones pueden tocar la eternidad.